Durante su ministerio por la tierra, Jesús conquistó la confianza, el respeto y la admiración de muchos. Su sabiduría, sus enseñanzas, su comprensión de las Escrituras y principalmente la forma en que trataba a las personas hicieron que las multitudes lo siguieran. Pero todo esto también hizo que fuera envidiado, odiado, rechazado y perseguido. Y quizás la persona que más alimentó esos sentimientos negativos hacia el Hijo de Dios haya sido un hombre llamado Caifás, que era el sumo sacerdote del templo en aquella época. Es decir, era la figura religiosa más importante del pueblo de Dios y el responsable de entrar en el Santo de los Santos y ofrecer los sacrificios del pueblo judío al Señor. Pero a pesar de todo esto, Caifás fue uno de los responsables directos, por no decir el más responsable, por la muerte de Jesús. Y en este video, te mostraré cómo fue el terrible fin de la vida de este hombre tan malvado y perverso, que en vez de ser el primero en reconocer que Jesús era el Mesías que tanto esperaban, lo entregó al Imperio Romano para morir en la cruz. Estoy seguro de que te sorprenderás y hasta te espantarás con los últimos capítulos de la vida de Caifás. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Es solo hacer clic en ese botón de suscribirse que está justo aquí abajo del video. Y al lado aparecerá un campanita. Actívala también para que recibas primero los próximos videos que publique. Está bien, ahora sí, vamos a comenzar. Para que podamos hablar sobre el fin de la vida del sumo sacerdote Caifás, necesitamos primero saber quién fue, cuál fue su papel en aquella sociedad y principalmente todo el contexto religioso y político que rodeaba al Imperio Romano y al pueblo judío en los tiempos de Jesús. Es importante recordar que no toda la información contenida en este video está registrada en la Biblia, pero estas fueron recogidas por teólogos especializados en los acontecimientos políticos y culturales del Imperio Romano en los tiempos de Jesús, después de muchos años de estudios en documentos históricos encontrados en las ruinas romanas y de la antigua Jerusalén. Cristo vino al mundo en un periodo en que Israel y Judá ya no estaban divididos como en los tiempos del Antiguo Testamento. La región era parte del Imperio Romano y era conocida como Judea. Y esa ocupación hecha por Roma impuso un sistema de gobierno centralizador que cambió la vida de las personas para peor, con la cobranza de altos impuestos y la creación de leyes que hacían al pueblo prácticamente esclavo del emperador. Y fue en ese escenario tenso que surgieron dos liderazgos religiosos influyentes, Anás y Caifás, dos sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén que además de las cuestiones religiosas de los judíos como sacrificios y las celebraciones anuales, también administraban el comercio y las finanzas de aquel lugar. Caifás solo se convirtió en sumo sacerdote y ganó todo el poder que tenía porque en el año 18 después de Cristo se casó con la hija de Anás, que tenía como objetivo principal mantener el control del templo y de la fe judía dentro de su círculo familiar. Anás tenía tanta sed de poder que no quería ver a otro líder en Jerusalén que no fuera él o que no estuviera en sus manos. ¿Y por qué Anás hacía tanta cuestión de mantener ese control? Porque era altamente corrupto y se aprovechaba de su cargo para robar las ofertas dejadas por el pueblo en el templo, además de usar su influencia para engañar a las personas para obtener beneficios personales. Y hablando de Caifás, además de ser todo esto, también era un hombre oportunista que tenía sed de poder y que no aceptaba que otra persona tuviera más destaque y admiración que él. Además, era muy inteligente y tenía habilidad para tratar con las autoridades políticas romanas, y esto lo hizo un judío muy respetado por el imperio. Sucede, hermanos, que Caifás y Anás no gustaban de la forma en que los romanos gobernaban Judea, pero tenían miedo de perder sus privilegios, por eso actuaban conforme a la voluntad del imperio. Así, hacían lo que fuera necesario para mantener el orden entre los judíos, para que no se rebelaran contra el emperador y dieran inicio a una revolución. Y es exactamente este punto el que nos lleva a entender las acciones de Caifás y Anás en relación a la prisión, juicio y crucifixión de Jesús. Además, ellos formaban parte de una secta que no creía en la resurrección de los muertos ni en el juicio final, que son dos mensajes que Jesús solía enseñar a las personas que lo seguían durante su ministerio. Y hablando de Jesús, él fue una gran piedra en el zapato para Caifás y Anás, porque sus enseñanzas y milagros estaban atrayendo cada vez más judíos hacia la fe, que un día se convertiría en el cristianismo.
Caifás, Anás y otros líderes religiosos estaban preocupados de que el carisma y la popularidad de Jesús pudieran llevar a una revuelta popular, ya que el pueblo no aprobaba el gobierno romano. Y esto ganó aún más fuerza después de que el Señor resucitó a Lázaro. Veamos lo que está escrito en Juan capítulo 11. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión en el Sanedrín. «¿Qué estamos haciendo?», preguntaron ellos. «Aquí está ese hombre realizando muchos signos milagrosos. Si lo dejamos, todos creerán en él, y entonces los romanos vendrán y quitarán tanto nuestro lugar como nuestra nación». Mira eso, hermanos. Ese miedo llevó a Caifás y otros líderes a crear un plan para arrestar a Jesús y matarlo. Solo que sabían que ese arresto no podía ser público porque eso solo generaría más revuelta en las personas. Entonces, pasaron meses tratando de encontrar una forma de capturar a aquel hombre que decía ser el Hijo de Dios, antes de que su influencia se volviera tan grande como para representar una amenaza real. Mientras Caifás pensaba en una manera de arrestar a Jesús, negociaba con las autoridades romanas para asegurar que ese hombre pagara por sus supuestos errores de una forma ejemplar y no volviera a convivir con judíos. Porque sólo así el Imperio Romano estaría libre de una revolución popular. Hasta que un día, Caifás y Anás vieron en la avaricia de uno de los discípulos de Jesús la oportunidad que tanto esperaban para arrestarlo. Después de conversar con los líderes religiosos, Judas Iscariote aceptó entregar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata, que valdrían hoy en día alrededor de 15.000 reales. El plan ya estaba trazado. Judas llevaría a Caifás, Anás y a los soldados romanos para arrestar a Jesús por la noche, en un lugar alejado de la presencia de las personas que lo seguían. Así no habría tiempo para una revuelta. Pero el trabajo de los sacerdotes aún no había terminado. Fueron hasta el Sanedrín, que era el consejo judío de líderes religiosos, para justificar la condena de Jesús y manipular a aquellos hombres para que aceptaran la denuncia hecha contra Cristo. Después, Caifás fue hasta Poncio Pilatos, que era el prefecto de Judea y representante del Imperio Romano en aquella región, para acusar a Jesús y exigir una decisión que terminaría en la crucifixión. Y entonces, cuando Pilatos fue a interrogar a Jesús, éste no se defendió, e incluso dijo algo sorprendente sobre Caifás. Veamos lo que está escrito en Juan capítulo 19. «¿Te niegas a hablar conmigo?», dijo Pilatos. «¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y para crucificarte?». Jesús respondió: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene culpa de un pecado mayor». Mira eso, hermanos. Jesús dijo que Caifás sufriría una consecuencia terrible porque no estaba solo yendo contra un hombre inocente, sino contra el propio Hijo de Dios. Como Pilatos no creía que Jesús representara algún tipo de riesgo para Roma, y mucho menos hubiera hecho algo para recibir esa sentencia de muerte, Caifás, Anás y otros religiosos del templo fueron hasta el pueblo para incitarlo a pedir por la ejecución de ese hombre. Y así sucedió. Pilatos ofreció crucificar a Barrabás, un bandido peligroso de la época, en lugar de Jesús, pero el pueblo rechazó la oferta. Entonces, ese romano se lavó las manos y Cristo terminó siendo condenado y muerto. Pero la implicación de Caifás con Jesús no termina aquí. Después de la resurrección del Señor al tercer día, Caifás se negó a aceptar que era el Mesías y había vuelto a la vida, incluso después de sentir la tierra temblar, ver el sol esconderse y testificar que el velo del templo se rasgaba por la mitad, como decían las Escrituras que sucedería. Y toda esta negación no tenía que ver solo con el hecho de que Caifás no creía en la resurrección de los muertos, sino porque eso significaría un desafío a su autoridad, y principalmente porque sacudiría los cimientos de la fe de las personas, abriendo sus ojos a la verdad que Cristo siempre predicó mientras estuvo en la tierra. Pero Caifás y Anás no se quedaron solo en el discurso negacionista de la resurrección de Cristo. También persiguieron, arrestaron, torturaron y hasta mataron a aquellos que predicaban que el Mesías había venido, se había entregado y había vuelto a la vida. Y entre esas víctimas de los líderes religiosos judíos estaba un hombre llamado Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, que fue asesinado por lapidación en plaza pública por declarar su fe en Jesús. Pero lo que Caifás no esperaba es que sus días de gloria y poder estaban a punto de terminar.
Alrededor de 3 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Imperio Romano descubrió que usaba su cargo para robar dinero del templo y beneficiarse de los impuestos que se recolectaban de los judíos. Así, habría sido expulsado de su función en Judea, juzgado y condenado por el Imperio Romano. Aquellos que estudian documentos históricos de aquella época creen que Caifás recibiría la pena de muerte, porque sus acciones fueron consideradas de alta traición al emperador. Sin embargo, antes de ser llevado a Roma para escuchar su sentencia, Caifás habría sido azotado por los soldados del imperio, y durante el viaje a la capital, habría muerto como consecuencia de las heridas que sufrió. Y sobre Anás, él también llegó a su fin años más tarde, sufriendo mucho en manos de los romanos. En los años 90, arqueólogos israelíes encontraron el osario perteneciente a Caifás y miembros de su familia, comprobando su existencia y su cargo como jefe de la religión judía en el primer siglo después del nacimiento de Jesús. Hermanos, no podemos afirmar con certeza absoluta que estos realmente fueron el fin de las vidas de Anás y Caifás. Como dije al inicio de este video, parte de estos acontecimientos que vimos están en la Biblia. Sí, mientras que otros están en otros libros y documentos de aquella época. Lo que es cierto es que Caifás fue un hombre cruel, un hombre que fue usado por Satanás para condenar a Jesús. Sí, sabemos que la muerte de Cristo ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento, más de 1000 años antes de que sucediera. Además, era necesaria para nuestra salvación, pues sin la cruz de Cristo no estaríamos aquí hablando sobre esto. Sin embargo, eso no quita de Caifás, Anás y de tantos otros hombres que persiguieron a Jesús la responsabilidad y el peso de su muerte. Todos nosotros, sin excepción, venimos al mundo con libre albedrío que nos hace capaces de elegir por qué caminos andaremos. Si escogemos el camino bueno, cosecharemos frutos buenos. Pero si decidimos por caminos malos, los frutos que vendrán hasta nosotros serán frutos de muerte. Entonces, ante esto te pregunto, ¿qué tipo de fruto has producido últimamente? La palabra de Dios, en diversos pasajes, compara al estado con un árbol fructífero que necesita producir buenos frutos. Tanto es así que, en Mateo capítulo 7, versículo 19, Jesús dijo que todo árbol que no produce buenos frutos es cortado y lanzado al fuego. Y hay algo más importante que necesita ser dicho: no será la religión la que te salvará. Recuerda que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, o sea, eran líderes de la fe del pueblo de Dios. Ellos ocupaban el cargo que un día había sido de Aarón, hermano de Moisés, y de sus hijos. Pero nada de eso fue capaz de salvarlos porque nunca tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Ellos oyeron a Jesús predicar, testificaron curaciones, milagros y hasta resurrecciones, pero aún así no quisieron rendirse al Rey de Reyes. Entonces, mi deseo hoy es que pidas al Espíritu Santo para que te revele quién realmente es Jesús y qué representa Él en tu vida. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga.